La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Nuevamente con todos ustedes a través de Red Guaraní en esto que hemos denominado Honoris Causa. Esta es la segunda entrega que estamos compartiendo con ustedes del testimonio de vida del profesor Teodoro Leuven. En la primera entrega estuvimos hablando acerca de su ministerio, del inicio, de su llamado, de la formación del Colegio Alberto Schweitzer y ese ingrediente tan especial que él abría su corazón en aquel momento donde Dios le demostró algo muy importante, que la rigidez, la disciplina, la rigidez de la enseñanza debe estar siempre acompañada por mucho amor, porque el fruto en este caso es mucho y es más abundantemente. Teodoro, ¿cómo estás? Es un gusto. Mucho gusto estar con ustedes. Muy bien, finalizamos prácticamente la faceta del Colegio Alberto Schweitzer. Ese momento en que tuviste que decidir entre una empresa y la enseñanza, te decidiste por la enseñanza, por seguir invirtiendo y ser fiel a ese llamado. Inmediatamente Dios como que estaba abriendo ya el plan que estaba teniendo para los colegios Gutenberg. ¿Cómo fue tu involucramiento en todo ese proceso? Cuando nació la idea de un colegio nuevo, algunas personas decían, no podemos abrir un colegio nuevo si no es dirigido de parte del Colegio Alberto Schweitzer, porque ellos han tenido la experiencia. Nosotros habíamos elaborado en el Colegio Alberto Schweitzer al inicio un plan de actividad para 50 años. Y, 50 años. 50 años. Y vos estabas a los 23, casi la mitad. Sí, resulta que el colegio nació dentro de una fábrica de levadura. Anteriormente era una fábrica de levadura y parece que el efecto de la levadura quedó ahí. Y el programa que habíamos hecho para 50 años completamos en 17 años. En 17 años. En 17 años ya se completó todo lo que habíamos programado y estábamos orando y buscando cómo extender el trabajo. Y parece como respuesta a estas oraciones surgió la idea de un colegio nuevo y apareció una institución de Alemania que es el Kinderwerk Lima, que en este momento tenían dificultades en Lima, Perú, por la presión y la persecución del Sendero Luminoso. Entonces estaban buscando un país alternativo y vinieron a Paraguay. Y surgió ahí la idea de un colegio nuevo, cuando eso no se llamaba todavía Gutenberg. Y se formó una comisión inicial. A mí me nombraron director de esta comisión para elaborar un proyecto, un anteproyecto. Y así comenzó. Así comenzó. ¿Quiénes estaban integrando esa comisión en la parte inicial, te acordás? El pastor Víctor Val, el señor Helmut Siemens, el señor Pancras y yo. Ustedes 4, sí, prácticamente. ¿Y cómo es que llega a concretarse este proyecto, en este caso el que vos habías elaborado, y cómo es que nace el nombre de Gutenberg, Johannes Gutenberg? Se escribió una carta, la carta la escribió el pastor Alfredo Neufeld, Alemania, planteando 2 proyectos, uno más grande, que era un colegio con formación técnica, más o menos para 1000 alumnos,
y un campamento para retiros. La idea era, si el proyecto inicial del colegio es muy grande, entonces por lo menos un proyecto más pequeño ellos puedan tomar. Y la gran sorpresa fue que la respuesta vino rápido y ellos dijeron que estamos interesados en los dos proyectos. Ajá. No solamente en uno. Así nació la idea de un colegio nuevo con bachillerato técnico y también el campamento que hoy es el Rancho Alegre en San Bernardino. Es decir, que prácticamente en el corazón de Dios estaban todas estas cosas que hoy lo tenemos aquí a la vista de repente. Claro, para que resulte un proyecto, siempre digo que hay 3 factores que son esenciales. El primer factor es que tiene que haber una necesidad. El segundo factor es que tiene que haber una respuesta a esa necesidad. Y el tercer factor es que tiene que haber las personas adecuadas para realizar esto. La necesidad existía porque aquí en Lambaré la población había crecido en los últimos 10 años un 900%, sin creación de colegios nuevos. Había una demanda de 6.500 alumnos aquí en Lambaré. Así que la necesidad existía. Y la necesidad era de una educación, y ahí surgió el proyecto Colegio Gutenberg, que ofrece una educación integral, y que era justamente la respuesta a esa necesidad. Y vino como anillo al dedo. Entonces Dios hace que coincidan estos factores y rápidamente creció el proyecto. ¿En cuántos años se terminó de construir el colegio? No podemos hablar de años, sino de meses. Meses prácticamente. Siempre decimos que la gestación fue el tiempo normal, de 9 meses. En julio, 29 de julio del 88 se inició la construcción y terminó en febrero. En 9 meses. En 9 meses, exactamente. Muy bien, tenemos que ir a una breve pausa todavía. Teo, a la vuelta seguimos conversando acerca de la creación del Colegio Johannes Gutenberg y la experiencia ya aquí por varios años sirviendo al Señor en esta institución. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos disfrutando aquí en la grata compañía del profesor Teodoro Leuven, director del Colegio Gutenberg, hoy en el Campo 9. Pero ¿por cuántos años aquí dentro de la institución en Lambaré, Teodoro, como director? Aquí estuve los primeros 20 años. 20. Los primeros 2 años fui director de los 2 colegios todavía, del Alberto Schweitzer y Gutenberg. Simultáneamente. Simultáneamente, los primeros 2 años. Acá había personas muy capaces, muy bien preparadas, que realmente iniciaron el trabajo. El profesor Santiago González, el pastor Jorge Bernardini, la secretaria Miriam, Estela de Armúa. Esos fueron los pilares los primeros años en que yo tenía que ir y venir a los 2 colegios. ¿En qué se basó el objetivo principal de la creación, aparte de la necesidad de que hacía falta? Había una demanda de más de 6.500 alumnos, pero ¿cuál era el enfoque, a diferencia del Colegio Alberto Schweitzer, la enseñanza aquí en el Gutenberg? En la enseñanza en sí no había ninguna diferencia. Los objetivos eran los mismos. Ofrecer una educación integral que incluye la parte espiritual. La diferencia era la entidad que patrocina este trabajo. Fue la oportunidad que tuvimos de trabajar juntos hasta hoy en día con el Kinderwerk Lima de Alemania
y coincidimos con los objetivos de ofrecer oportunidades a niños de familias de escasos recursos. Ofrecer las mismas oportunidades que tienen aquellas familias que pueden pagar un colegio caro, un colegio de élite. Esa misma oportunidad de formación académica y espiritual ofrecer a los niños de las familias de escasos recursos. ¿Y eso se pudo concretar aquí? Se pudo concretar y se está haciendo hasta hoy en día. Si hoy en día el Colegio Gutenberg aquí de Asunción tiene 1.500 alumnos, tiene más de 700 alumnos con becas. O sea que el 50% prácticamente. Sí. Son subvencionados. Todas las cuotas son subvencionadas. Ajá. Pero aparte de esto, tienen beca más de 700 alumnos. Porque con las cuotas que pagan, aquel que paga todo, no se cubre los gastos. Y tampoco ni pensar en las inversiones de la infraestructura. Y bueno, este año se celebró 25 años. Así es. ¿Verdad? Pero ya no estabas vos como director. No. ¿Qué sentiste al hacer un poco un regreso de aquellos primeros años de creación del colegio y hoy ver, después de 25 años, a tantos alumnos haber pasado por acá y toda esta infraestructura? Y es una prueba clara de que es obra de Dios, porque en vano trabajan los que trabajan si Dios nos construye, si Dios nos edifica. Y fue una inmensa alegría ver que sigue creciendo y sigue la misma línea y que inclusive están mejorando. Así que es una inmensa alegría ver esto crecer. ¿Soñaste alguna vez, Teo, fuera de lo que pudo haber sido el Colegio Alberto Schweitzer, soñaste alguna vez el Gutenberg aquí en Lambaré, el Gutenberg Santaní y hoy el Gutenberg Campo 9? Bueno, en realidad no, al comienzo no, porque estábamos tan ocupados en el desarrollo interno de aquí del colegio, hasta que un día viene un empresario de la zona de San Pedro a pedir ayuda. Dice, tenemos una pequeña escuelita en Santaní, pero yo no soy educador, yo pongo la plata, pero necesito que alguien venga y nos ayude un poco. Acepté el desafío, me fui ahí para mirar un poco y realmente era muy precaria la situación. Comenzamos a hacer planes de mejoras, mejoramos los muebles, la iluminación, creamos una pequeña biblioteca y todo esto, pero el espacio físico era muy reducido. Y un día cuando estaban acá la gente de Alemania, yo los invité y me fui con ellos allá a Santaní a mostrarle el trabajo y compartir con ellos los planes de extensión de mejoras que tenemos ahí localmente. Y fue otra vez, no fue una coincidencia, sino la dirección de Dios, que en Alemania también estaban con ideas de nuevas creaciones. Así nació la idea y la gente de Alemania decían, aquí en este lugar no hay que hacer más innovaciones y mejoras, sino si se hace algo, tiene que ser algo nuevo. Algo nuevo. Completamente nuevo. Y ahí comienza prácticamente. Y así nació la idea. ¿Y lo de Campo 9? ¿Prácticamente igual? No, de Campo 9 ya existía una invitación de antes. La gente de Campo 9 ya vinieron a pedirme. Yo no acepté el desafío, dije que tengo compromiso en Santaní. Y ellos esperaron a que termine mi compromiso en Santaní y para iniciar allá el trabajo en Campo 9. ¿Y hoy ya está funcionando? Hoy está funcionando una hermosa infraestructura, muy generosa, de primer nivel la infraestructura. Iniciamos este año con más de 300 alumnos. Muy bien, vamos a seguir hablando aquí, conversando con Teodoro Leuven en Honoris Causa. Tenemos que ir a la siguiente pausa, ya volvemos.
Disfrutando aquí en el momento tan especial con Teodoro dentro de lo que es la infraestructura del colegio Johannes Gutenberg en la ciudad de Lambaré. Desde este punto se ha abierto también el Johannes Gutenberg Santaní y Campo 9. Todavía no nos respondiste, Teo, ¿cómo nació el nombre Johannes Gutenberg? Al comienzo se habló de diferentes nombres. Se mencionó colegio alemán, se mencionó el nombre de Bezalel. Bezalel era el técnico que Dios llamó para construir el tabernáculo. Un hombre técnico, científico, hábil para enseñar y para formar a otros. Y se pensó también en nombres aquí nacionales, pero finalmente lo llamamos Gutenberg porque el colegio en Perú también se llama Gutenberg. Y la filosofía del colegio Gutenberg es similar a lo que era el señor Johannes Gutenberg. Él era técnico, era una persona muy disciplinada, era muy trabajador y es creativo porque inventó la imprenta y el primer libro que imprimió fue la Biblia. Todas estas cosas ayudaron para darle el colegio acá también el nombre de Gutenberg. Esa faceta de docente vamos a dejarla un poco atrás ahora porque ya hemos conocido en este segundo programa a Teo, pero esa faceta de hombre, de siervo, de papá y de esposo también. ¿Cómo se siente tu corazón hoy, Teo, después de más de 40 años de estar sirviendo a Dios? Sobre todo muy agradecido. Muy agradecido a Dios de que a pesar de las limitaciones, que a pesar de las debilidades humanas, ha hecho crecer las instituciones mucho más allá de lo pensado. Así que inmensamente agradecido y feliz. ¿Agradecido también a tu esposa y a tus hijos? Muy agradecido a mi esposa, muy feliz por la familia que tenemos, 3 hijos, los 3 bien casados, las 3 parejas en la iglesia, comprometidos, activos. Tenemos 8 nietos, muy lindos nietos. Todo esto es un regalo de Dios. Si Dios dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas vienen como añadidura, yo puedo testificar de que así mismo es. Y que hoy lo estás disfrutando. Hoy lo estamos disfrutando. Ahora, uno se prepara para servir y activa, pero después vienen los 65, después los 70 y se siguen sumando. Pero a veces uno no se prepara para esa tercera edad. En tu caso, ¿cómo está eso? Bueno, los últimos 4 años o 5 años, yo estoy centrando mi trabajo más en el mentoreo, en preparar a otros directores. Lo hice aquí en el Gutenberg con el profesor Delbert, lo hice en Santaní con el director Gerd Siemens, lo estoy haciendo ahora en Campo 9 con el profesor Marcelo. A veces hago la pregunta, ¿para qué sirve una planta de manzana? Y algunos dicen, para llevar manzanas, para traer fruto. Yo siempre digo que el primer objetivo de una planta de manzana es otra planta de manzana. Y el primer objetivo, en mi caso, un director, es formar a otro director. Después de 46 años de trabajo interrumpido en la educación, estoy soñando y pensando ya en el 2014, si Dios me conserva la vida y la salud, de disfrutar de un año sabático. ¿Con tu esposa? Con mi esposa, para hacer viajes, para hacer cosas juntos.
mirando un poco ahora, ya después de 46 años, y teniendo ya a 3 directores que has formado y uno que estás formando, aquí yo veo que a lo largo de todo este tiempo fueron 3 fuerzas muy especiales las que han colaborado para el éxito ministerial. Primero de ellos, Dios, ¿verdad? Segundo, la iglesia, hombres de iglesia. Y tercero, hombres con visión, algunos ejecutivos, otros empresarios. ¿Qué le podrías decir a esa generación joven de iglesias, a esa generación joven de jóvenes de empresarios, ejecutivos, aquellos consejos que necesitan saber para acompañar a un director nuevo que está ahora justamente desarrollando su ministerio dentro de una institución educativa cristiana? Bueno, a los empresarios o futuros empresarios, yo les diría que no se olviden de esta dimensión social, de esta dimensión espiritual y social, porque la vida no es solamente ganar dinero, sino es mucho más. Que no se olviden de esta dimensión. Y a los que todavía no son empresarios o los que todavía no han decidido qué van a hacer, que ellos piensen bien. Muchos estudiantes quieren solamente ser empresarios, economistas, abogados, pensando en ganar dinero, en vivir bien. Ellos deberían preguntarse qué es lo que necesita la sociedad, dónde yo puedo ser útil. Si uno mira estas cosas y, vamos a decir, gasta su vida en esto, lo que ayuda a otros, trae mucho más satisfacciones que solamente ganar dinero. Si Dios hoy te preguntara, Teo, te voy a dar 30 años más de vida, ¿en qué quieres invertir esos 30 años? ¿Qué le dirías? Cuando yo me despedí del Colegio Alberto Schweitzer, en mi discurso de despedida, yo le dije, y lo diría hoy también, si yo puedo, como en algunas películas se dice, hacer retroceder el tiempo, habría algunas cosas que haría igual. Yo haría el mismo trabajo, me casaría con la misma mujer y tendría los mismos hijos. Estos 3 son invalorables, son irreemplazables, son lo más precioso que uno puede tener. Hacer el trabajo al cual Dios te ha llamado. Tener la persona idónea que te acompaña. Y el fruto de esa unión, los hijos. Y los hijos están bien en su matrimonio, en la iglesia, en su familia. Eso es lo máximo. Y se ve el fruto. Se ve el fruto. Gracias, Teo, por compartir con nosotros y deseamos de todo corazón que Dios siga bendiciendo ricamente tu vida y felicidades. Muchas gracias, muy amable. Señores, tenemos que cerrar nuestro capítulo en el día de hoy aquí en la instalación del Colegio Johannes Gutenberg de Lambaré. Fue un placer poder entregarles una vida bien vivida, una inspiración, todo un ejemplo. Y concluimos con ese texto que él mismo lo ha compartido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios le bendiga ricamente y gracias por haber compartido otro capítulo más de Honoris Causa.